Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y mérito del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Tengan una bendecida semana en este Yom Rishon, día primero de la semana que corresponde al día 11 del mes onceavo, el mes de Shevat, que es el día 9 de febrero del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del segundo libro de la Torá, el libro de Shemot, Éxodo, y de la parashá número 17, que lleva por nombre Yitro. Y vamos a hacer los comentarios pertinentes de esta primera liyá que se encuentra en el Sefer Shemot, que es el libro de Éxodo, capítulo 18, del verso 1 al verso 12. Y vamos a realizar primeramente la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, de amén. Yitro, el sacerdote de Midian, suegro de Moshe, se enteró de todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo, cómo Adonai había sacado a Israel de Mizraim. Así que Yitro, el suegro de Moshe, tomó a Tzípora, la esposa de Moshe, después de que la habían mandado a casa, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gershom, que significa extranjero, queriendo decir he sido extranjero en tierra extranjera, y el otro se llamaba Eliezer, que significa mi Elohim es ayuda, queriendo decir el Elohim de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada del Paró. Yitro, el suegro de Moshe, le trajo a Moshe su esposa y sus hijos al desierto, donde acampaba, en el monte de Ha-Elohim, y le envió este mensaje a Moshe: yo, tu suegro Yitro, he venido a verte con tu esposa y sus dos hijos. Moshe salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó. Cada cual preguntó por el bienestar del otro y entraron en la carpa. Moshe entonces le contó a su suegro todo lo que Adonai le había hecho al Paró y a los Mizritas en favor de Israel, todas las dificultades que habían tenido por el camino y cómo Adonai los había librado. Y Yitro se alegró por todas las bondades que Adonai le había mostrado a Israel cuando los libró de la mano de los egipcios. Yitro dijo: bendito sea Adonai que los ha librado a ustedes de mano de los egipcios y del Paró, y que libertó al pueblo de mano de los egipcios. Ahora sé que Adonai es más grande que todos los Ha-Elohim. Sí, porque las tramas de ellos se volvieron contra ellos mismos. Y Yitro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda quemada y sacrificios para Ha-Elohim, y vino a Aarón y con todos los ancianos de Israel para participar de la comida delante de Adonai con el suegro de Moshe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechaye olam atah betocheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torá. Amén, ve amén. Amada familia, la parashá que estudiamos en esta semana se llama Yitro, y que es el nombre del suegro de Moshe. Y el nombre Yitro proviene de la raíz hebrea yeter, que significa excedente o adición. Y en la tradición judía se dice que Yitro fue llamado así porque después de su conversión al reconocimiento de Elohim se le agregó un mérito especial. Y algunos sabios explican que su nombre se relaciona con la adición, incluso de un pasaje en la Torá, gracias a su consejo a Moshe, que veremos en los versículos siguientes o en las siguientes aliyot de esta parashá. Yitro tenía varios nombres y títulos en la tradición, e incluso en el Midrash se mencionan al menos 7 nombres para él, varios de ellos que ya hemos comentado en parashot anteriores que aparecen en la bendita Torá, como Reuel, Yeter, Yitro, Jovav. También en la tradición rabínica se dice que él tenía el nombre de Heber, de Keni y de Putiel. Y cada uno de estos nombres o títulos, independientemente si es tradición
y que también lo vemos reflejado en la bendita Torá, refleja incluso diferentes aspectos de la vida de Yitro y también de su misión. Por ejemplo, Reuel significa amigo, amigo de Elohim. Jobab indica su amor por la Torá, y son nombres que aparecen en nuestra sagrada Torá. Ahora, en el inicio de esta parashá nos encontramos en un momento crucial en la historia de Israel. La nación acaba de experimentar la liberación de Mizraim, de Egipto. Recordemos que Mizraim viene de esa palabra que significa estrechez, escasez, algo que es opresivo. También vemos que en este momento histórico el pueblo de Israel acaba de pasar el cruce del Yam Suf, del mar de los juncos, también, y reciben el milagro del maná. Y están acampando en el desierto, cerca del monte de Elohim. En hebreo se dice Har HaElohim, el lugar donde pronto recibirían la bendita Torá. Yitro, que era sacerdote de Midian, escucha lo que ha sucedido y decide reunirse con Moshe. Midian se encontraba en la región en noroeste de la actual Arabia Saudita. Y como sacerdote, Yitro era un líder religioso y tenía una profunda comprensión de la espiritualidad, lo que hace aún más significativo su reconocimiento de la supremacía de nuestro Padre Celestial. En Éxodo 18, capítulo 1, Shemot, dice: Yitro, el sacerdote de Midian, suegro de Moshe, se enteró de todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo, como Adonai había sacado a Israel de Mizraim. Y este pasaje destaca que Yitro escuchó. Dice Baishma, y en la tradición hebrea se preguntan, ¿qué escuchó Yitro que lo motivó a venir? El gran comentarista Rashi comenta, vale la redundancia, que escuchó sobre la apertura del mar y la guerra contra Amalek, que eso es lo que infiere allí la Torá cuando dice que Yitro escuchó el relato. Y esto nos recuerda la importancia de la escucha activa en el camino de la fe. De los versos 2 al 4 dice que Yitro trajo a Sípora y a los hijos de Moshe, Gershón y Eliezer. Sus nombres tienen significados importantes. Gershón significa extranjero allí, lo que refleja la experiencia de Moshe en Midian. Y Eliezer significa mi Elohim es ayuda, pues Moshe reconoce la intervención divina en su vida. En los pasajes de Shemot 18, del 5 y 6, aquí se describe el reencuentro entre Moshe y su familia. Yitro le envía un mensaje anunciando su llegada, lo que indica el respeto, el protocolo, aún en la cultura antigua. Y también destaca la ubicación, dice, donde acampaba en el monte de Elohim. Y esto enfatiza la conexión entre este evento y la inminente entrega de nuestra sagrada Torá. El verso 7 dice: Moshe salió a recibir a su suegro y se postró y lo besó. Cada cual preguntó por el bienestar del otro y entraron en la carpa. Y este pasaje muestra la cortesía y el respeto entre Moshe y Yitro. La palabra hebrea utilizada para postrarse es Baishtahu, que proviene de la raíz shahá, que significa inclinarse o rendir honor, y en otros contextos incluso adoración, pero eso no es lo que estamos hablando aquí. En la cultura bíblica, este acto no necesariamente implica adoración, sino una señal de profundo respeto hacia una figura de autoridad o un dignatario. Y vemos este mismo uso en otras partes de la Escritura, como en Bereshit, Génesis capítulo 33:3, cuando Jacob se postra ante su hermano Esaf, en señal de humildad y de respeto. Y es importante destacar que en la mentalidad hebrea, en la mentalidad bíblica de la época, la postración era un gesto socialmente aceptado para mostrar reverencia, sin que esto significara idolatría, como mal se interpreta en muchos círculos religiosos. En Shemot 18:7, el gesto de Moshe hacia su suegro es un acto de honor, de cortesía, y no una forma de adoración, como algunos malinterpretan. Y en la escritura, la idolatría implica rendir culto a un ser o imagen con la intención de atribuirle poder divino, lo cual no es el caso aquí. Aquí vemos que Moshe relata todo lo que Adonai hizo por Israel. Yitro, su suegro, se alegra, dice en hebreo Vayihat, y Rashi comenta que esta palabra implica tanto gozo como estremecimiento, pues Yitro, al haber sido parte de los egipcios en el pasado, siente remordimiento por la caída de su pueblo. Aquí Yitro bendice a Adonai, reconociéndolo como superior a todas las supuestas deidades de las naciones.
Y esto es un testimonio poderoso de su conversión, pues Yitro era un sacerdote. Sin embargo, él reconocía desde hace mucho tiempo a Adonai como el único Elohim. Incluso su reconocimiento se vincula con la enseñanza mesiánica de que las naciones finalmente reconocerán la soberanía de Adonai. En Éxodo, en Shemot 18:12 dice: y Yitro, el suegro de Moshe, trajo una ofrenda quemada y sacrificios para Elohim. Y vino a Aarón con todos los ancianos de Israel para participar de la comida delante de Adonai con el suegro de Moshe. Y este verso muestra a Yitro ofreciendo sacrificios. Rashban comenta que este acto simboliza parte de su entrega al Todopoderoso, incluso reconfirmando aún más su conversión. La comida con Aarón y los ancianos refuerza la idea de comunión, y esto se relaciona incluso con la cena mesiánica de nuestro Mesías, que se sienta con sus discípulos y los creyentes de entre todas las naciones. Y acá vemos que en el mundo antiguo, compartir una comida no era un acto trivial, sino un símbolo de amistad, de alianza y reconciliación. Cuando Yitro, Aarón y los ancianos de Israel comieron delante de Elohim, esto representa aceptación y comunión mutua incluso. Por ejemplo, en Génesis, en Bereshit 26:30, cuando Isaac hizo un pacto con Abimelech, dice la Escritura que comieron juntos como señal de reconciliación. También vemos en Génesis capítulo 31, verso 54, cuando Jacob y Labán comieron juntos después de haber hecho un pacto. Y en este sentido, la comida entre Yitro y los líderes de Israel sugiere un reconocimiento de la autoridad de Elohim y la unidad de propósito entre ellos. El pasaje menciona que comieron delante de Elohim, y lo que implica que este no era solo un banquete común, sino un acto con significado muy espiritual. En Shemot, que lo veremos más adelante, en Éxodo 24, versos del 9 al 11, después del pacto en el monte Sinaí, los ancianos de Israel suben y ven a Elohim, y comieron y bebieron. Y esto es importante entenderlo. En Deuteronomio capítulo 14, verso 23, dice, se ordena al pueblo comer incluso del maser, de los diezmos, delante de Adonai, en el lugar que él escoja, como un acto incluso de adoración. Esto sugiere que la comida de Yitro con los ancianos no solo fortalecía los lazos humanos, sino que también era un reconocimiento de la soberanía de Adonai. En la cultura del antiguo Medio Oriente, la hospitalidad era un mandato sagrado. Compartir una comida era una muestra de aceptación y respeto hacia los invitados. Por ejemplo, Abraham Avinu recibe a los 3 mensajeros celestiales y les ofrece comida, lo que muestra su hospitalidad. También vemos cómo en 1 Samuel capítulo 25, Abigail ofrece alimentos a David como gestos de shalom, de paz. Aquí, al compartir la comida con Yitro, Moshe y los ancianos, aquí se demuestra la hospitalidad, el respeto por su suegro, quien había venido incluso desde lejos. Y el acto de comer juntos también es una imagen profética de la redención y el reino mesiánico, donde se espera que todas las naciones compartan un banquete en la presencia de Elohim. En Isaías 25:6 menciona que Adonai preparará un banquete para todas las naciones en el monte de Sión. Y en Matillahu, capítulo 8, verso 11, nuestro Mesías Yeshua dice que muchos vendrán del oriente y el occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos, en el reino de Adonai. El hecho de que Yitro participe de esta comida con los líderes de Israel apunta incluso a la futura inclusión de las naciones en la adoración de Adonai. La comida que ellos compartieron no fue solo un gesto social, sino un acto con profundas implicaciones. Pacto y reconciliación entre líderes, un acto de adoración al comer delante de Elohim, una expresión de hospitalidad y respeto, incluso una sombra profética del banquete mesiánico donde las naciones serán parte del pueblo de Elohim. Este evento nos enseña que la comunión con otros en la presencia de Elohim es más que un simple acto físico. Es un reflejo de unidad, de pacto, de adoración, de personas que están en pacto con el Elohim de Israel. Por eso incluso vemos cómo los discípulos, siempre que terminaban el Shabbat, se reunían para compartir la comida delante de Adonai, porque esto es parte de la convivencia, esto es parte de la adoración. Compartir una comida es una señal de estar en pacto juntos, pero en este caso para adorar al único Elohim viviente.
Acá vemos, en esta pequeña porción de las Escrituras, vemos varias reflexiones. La primera, la importancia de escuchar y reconocer la obra de Elohim. La aliyá comienza diciendo que Yitro escuchó, Shamá, todo lo que Elohim había hecho por Israel. Su reacción no solo fue oír pasivamente, sino actuar, viajando para encontrarse con Moshe. Esto nos recuerda que la fe viene por el oír y que debemos responder a lo que Elohim hace en nuestras vidas. Otra reflexión importante es ver la humildad de Moshe. Cuando Moshe se postra ante Yitro, muestra humildad y respeto. Aunque Moshe es el líder de Israel, no se siente demasiado grande para honrar a su suegro. Y esto nos enseña que la grandeza en el reino de Elohim no es dominar a otros, sino servir con humildad. También vemos otra reflexión en esto, es el gozo de ver la obra de Elohim en otros. Yitro se alegra profundamente al escuchar lo que Elohim hizo por Israel. Y esto nos recuerda que debemos regocijarnos cuando vemos la obra de Adonai en la vida de otros, en lugar de sentir envidia o indiferencia. Una reflexión importante es la conversión de Yitro y la inclusión de las naciones. Yitro ya había reconocido a Adonai, pero en este caso reconoce que Adonai es mayor que todos los dioses. Y esto es significativo porque Yitro no era israelita, lo que muestra que la salvación y el conocimiento de Elohim no están limitados a un solo pueblo. Y esto se alinea con la visión mesiánica de que todas las naciones reconocerán al único Elohim verdadero, guardarán su Torá y servirán a su Mashiach. Otra reflexión importante es la importancia de la hospitalidad y también la comunión. El hecho de que Yitro, Aharón y los ancianos compartan una comida delante de Elohim nos recuerda la importancia de la comunión. En la cultura bíblica, compartir una comida simboliza aceptación y paz. Y esto apunta, como lo dijimos hace un rato, al banquete mesiánico en el que todas las naciones se sentarán juntas. Y también una reflexión importante es un ejemplo de liderazgo sabio. Más adelante en la parashá, Yitro dará consejos sabios a Moshe sobre el liderazgo. Y su actitud en esta aliyá nos muestra que un buen líder primero escucha, reflexiona y reconoce a Elohim antes de dar dirección. En resumen, esta aliyá nos habla de humildad, de fe activa, de gozo por la obra de Elohim y también de la inclusión de todos cuanto puedan, de las naciones y la comunión que debe haber entre nosotros y los que están llegando para nosotros mostrarle el camino al reino de Adonai. Amada familia, ¿estamos dispuestos nosotros a escuchar consejos sabios así como lo hizo Moshe con Yitro? ¿O nos aferramos a nuestras propias maneras sin considerar que Elohim puede hablarnos a través de otros? Moshe, a pesar de su cercanía con Elohim, no rechazó la voz de su suegro. Reconoció que la sabiduría no depende de títulos ni de posiciones, sino de la verdad misma. ¿Cuántas veces ignoramos nosotros el consejo porque viene de alguien que creemos menos capacitado? ¿Será que nuestro orgullo nos impide crecer? Yitro era un sacerdote y madianita y se gozó al escuchar lo que Elohim había hecho por Israel y reconoció aún más su grandeza. ¿Nos regocijamos nosotros al ver la obra de Elohim en la vida de otros o sentimos envidia cuando no somos los protagonistas? Cuando los ancianos de Israel comieron en la presencia de Elohim juntamente con Yitro, se rompieron barreras. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a la mesa con aquellos que vienen de diferentes caminos, pero que buscan la verdad de Adonai? ¿O ponemos muros donde Elohim quiere que construyamos puentes? Esta pequeña porción de las Escrituras nos desafía ¿a qué? A escuchar con humildad, ¿a qué? A aceptar el consejo que viene de Elohim, a regocijarnos en su obra sin celos ni competencia y a buscar la unidad en su presencia. Si Moshe, el siervo fiel de Elohim, mostró humildad, obediencia y disposición a aprender, ¿cuánto más nosotros que anhelamos parecernos al Mesías? Él, siendo mayor que Moshe, se humilló aún más, sirvió sin reservas y nos enseñó que la verdadera grandeza está en el corazón rendido ante la voluntad de Elohim. Así que, amada familia, caminemos en humildad, busquemos la justicia, aprendamos con mansedumbre y sirvamos con amor, para que en cada acción y decisión podamos reflejar más y más en nuestras vidas la imagen de nuestro justo Mesías, para gloria de Elohim el Padre. Y como lo dice la bendita palabra,
Sof davar hakol nishma, et ha Elohim ira, be'ed mitzvotah shemor, kize kol Adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.